ya está todo listo y entonces voy a decir que para mí es un gusto enorme presentarles al doctor Simon Marginson del Center for Global Higher Education de la University College of London. Simon, muy bienvenido de nuevo a nuestra casa aquí en la Universidad Nacional. El doctor Marginson es sin duda uno de los líderes académicos más importantes en el tema de la educación superior hoy en día a nivel mundial. Simon ha producido ideas, teorías, hipótesis importantísimas para el análisis de la universidad y de la educación superior. Y todo esto está publicado en una enorme cantidad de artículos y libros. Algunos de ellos fueron publicados aquí en México. Este que se llama Hegemonía en la Era del Conocimiento, que es un libro del Seminario de Educación Superior, con la autoría del doctor Imanol Ordorica, que el día de hoy nos hará favor de presentar un perfil académico del doctor Marginson. Ima. Perdón, Ima. Antes de eso, quisiera decir que estamos conectados. El Seminario de Educación Superior tiene conexión con 14 universidades del país y normalmente nos conectamos vía teleconferencia por la computadora y demás. Y hoy estamos conectados con la Universidad Autónoma de Puebla, con la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León, con la con la Unión de Universidades de América Latina, que se conecta a su vez con una enorme cantidad de universidades en América Latina y con la Universidad Autónoma de Morelos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto para que Simon vea que vamos a tener un público bastante más grande y que va a estar escuchando en otro lado. Todavía no sé cómo vamos a interactuar con ellos, pero por lo pronto, adelante, Imanol. Pues buenas tardes, qué bueno que están aquí de forma presencial o en videoconferencia. La verdad es un enorme gusto tener a Simon Marginson y es un lujo muy grande. No es la primera vez que está en México, afortunadamente. Creo que sí es la primera vez que está en esta, que es doblemente mi casa, nuestra casa y la suya, que es el Instituto de Investigaciones Económicas, a quienes agradecemos tanto a la directora como al personal de apoyo del instituto que siempre nos permite realizar actividades aquí, y a los colegas académicos. Entonces, bienvenido, Simon, a esta casa que también es tuya, como integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM, del que formas parte desde hace pues casi 15 años, o hace mucho tiempo, ¿no? Tuve la fortuna de conocer al doctor Marginson en una conferencia internacional en 1998, en un contexto bastante extraño. Esta se desarrollaba en un hotel que era al mismo tiempo la sede de la asociación, del Congreso de la Asociación para el Estudio de la Educación Superior y el cuartel general de Jeb Bush, cuando ganó la gubernatura del estado de Florida. Entonces era creo que el doctor Hugo Casanova estaba por ahí también y Manuel Gil. Era una convivencia un poco extraña de académicos y pues que en una buena parte tenían o seguimos teniendo posiciones críticas, con un conglomerado de políticos norteamericanos de derecha que hoy deben estar de plácemes en la misma medida en la que nosotros estamos un poco incómodos o tristes por el devenir de los acontecimientos políticos. Desde ese momento en donde el doctor Marginson aparecía en el escenario de Estados Unidos con un morral grande y un libro que acababa de salir y que él vendía de mano en mano, que se llama Markets in Education, Mercados en la Educación, que ha sido reseñado aquí para la revista Perfiles Educativos hace un buen número de años. Hizo una especie de entrada triunfal
en el escenario mundial de la educación superior. En un campo que es el de la educación superior, que es de relativamente reciente creación, con prácticamente solamente una generación por encima de nosotros ya veteranos, que fue conformada por ilustres académicos como Burton Clark o Gainiv, otros de esa camada de profesionales estudiosos de la educación superior que han ido pues desapareciendo incluso por causas demográficas del escenario. Emergió una nueva generación con figuras de una talla muy importante como Sheila Slaughter y Simon Marginson. Y creo que hoy en día, en este momento, podríamos decir sin ningún temor a equivocarnos que la figura más influyente en el campo de estudios de la educación superior a nivel mundial está sentado aquí con nosotros en este auditorio y es Simon Marginson, ¿no? Que además de ser tan importante académicamente tiene buen sentido del humor. Simon empezó sus actividades universitarias como parte de la dirección estudiantil de la Unión Australiana de Estudiantes. Para mí esto es muy importante porque es algo que nos ha hermanado en una forma de pensar el tema de la educación superior. Después estuvo mucho tiempo involucrado con los sindicatos de profesores universitarios de secundaria primero y luego universitarios en Australia, para después dedicarse de lleno a las tareas propiamente académicas con el cumplimiento de su doctorado. Ha sido profesor, en primer lugar, de la Universidad de Monash en Australia, después de la Universidad de Melbourne y ahora de la Universidad de Londres, en su Instituto de Estudios de la Educación, en donde tiene el centro más importante y con más financiamiento de todo el mundo. Esto es un peligro decirlo aquí porque todos queremos tap in al financiamiento, pero que tiene su sede en esta universidad y de la cual él es el presidente o el director del Centro de Estudios de la Educación Superior y la Globalización en la Universidad de Londres. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Hiroshima, en Japón, en la Universidad de Moscú, y ha tenido el honor, por ejemplo, de impartir las Clark Kerr Lectures, las conferencias en reconocimiento y homenaje a Clark Kerr, quien fuera presidente de la Universidad de California en los años 60, en medio de los conflictos estudiantiles y en una abierta confrontación con el entonces gobernador Ronald Reagan, y que fue el diseñador de algo que es conocido como el Plan Maestro de la Educación Superior en California, que se convirtió como en una especie de guía de cómo desarrollar la educación superior en muchos países. Entonces a Simon le tocó, fue nominado para hacer la presentación de estas conferencias hace apenas 2 años. La verdad es que sería larguísimo tratar de resumir su amplio currículum, sus publicaciones, sus participaciones. Es editor de la revista más importante académica de educación superior en este momento, la revista Higher Education, que coedita con otro colega nuestro del seminario, Yussi Baalima, de la Universidad de Jyväskylä. Ha sido editor o dictaminador o miembro del consejo editorial del Journal of Higher Education, del Review of Higher Education, del Australian Journal of Education, o sea, cantidad de publicaciones. El trabajo de Simon es un trabajo que se funda en la sociología política y en la economía política,
pero también con un fuerte énfasis en historia, en teoría de la cultura, y que fundamentalmente a partir de trabajo cualitativo de un muy amplio rango que va desde entrevistas hasta análisis documentales e históricos, ha ido construyendo una visión de la educación superior en un contexto de globalización que ya dura un buen tiempo y que hoy ha entrado en una nueva fase. Tiene más de 300 artículos académicos en revistas con arbitraje, más de 15 libros. Probablemente uno podría recomendar El sueño ha terminado, que es un libro en donde se publican las conferencias alrededor de Clark Kerr y el impacto de ese modelo en el contexto de la globalización. Nada más para terminar, no alargar más esto, ha sido asesor en temas educativos de la OCDE, de la Universidad de Pekín, de diversas universidades en el mundo, ha hecho estudios para la Unión Europea, para el Centro de Estudios de Educación Superior CHEPS en Holanda, ha estado como visitante en la Universidad de Virginia, es asesor muy crítico, por cierto, de rankings como el Times Higher Education y de el ranking de Shanghái. Las críticas que ha hecho a los rankings lo han hecho merecedor, digo yo, de demandas judiciales por parte de rankings como el QS, a los que ha criticado de ser una ciencia social pobre, ¿no? Y por cuyos comentarios estuvo en vísperas de ser llevado a la corte, ¿no? Así que el rango de sus actividades se ubican en el terreno de la reflexión académica, del análisis de las políticas públicas y del desarrollo de políticas públicas alternativas, el comentario permanente de los temas de la educación superior, que ejerce también como un editorialista en medios de comunicación masivos. Lo hizo en Australia y lo ha seguido haciendo en Inglaterra y con impacto en otros países. Entonces, creo que sin dar más vueltas al asunto, resumiría, estamos ante un personaje de la Academia Mundial, sus citas en muy distintos indicadores como el Google Scholar o el Scopus o la que quieran ustedes ver, ratifica esto de manera contundente, por si hiciera falta datos concretos, pero creo que su producción académica es la que mejor establece la valía del ponente que hoy tenemos la suerte de escuchar. Y como un breve comercial, el libro que hicimos juntos, que está a la venta aquí afuera, si lo compran además se los firmamos. Entonces, aprovéchenlo. Los dejo entonces con mi querido amigo y colega Simon Marginson. Muchas gracias, Emmanuel. Muchas gracias, Imanol. Eso fue una presentación muy generosa. Permítame, en primer lugar, decir cuánto me alegra estar aquí entre el doctor Muñoz y el doctor Odorica, dos estudiosos que yo admiro y me caen muy bien. Estar aquí en la UNAM siempre es una experiencia maravillosa, ya que la grandeza de la visión y los logros de la universidad, debido a ellos. La gran universidad pública en el modelo de América Latina es muy diferente en sus leyes de movimiento, sus leyes sociales, a las universidades científicas angloamericanos que están en los rankings. Como modelo de educación superior es por lo menos igual de desarrollado y válido, y en muchos aspectos es superior, ya que sirve a la sociedad de una manera mucho más involucrada, con una filosofía política mucho más desarrollado con relación a su papel en relación al Estado.
y tiene una agenda social, política, económica y cultural mucho más desarrollado. Entonces la UNAM desempeña un papel en México que Harvard no desempeña en Estados Unidos. La UNAM es mucho más importante en su nación que Harvard lo es en su nación. Este es un modelo muy diferente de muchas maneras, no es tan selectiva, es más incluyente, alienta la pluralidad, la actividad, el involucramiento, la producción, la creatividad en una serie amplísima de áreas. Yo creo que es muy importante que este modelo siga en este periodo y sobreviva la presión que recibe para volverse más como el modelo global. Y a mí me da muchísimo gusto estar con ustedes y compartir con ustedes este seminario. La presentación de Imanol me hizo pensar cómo en la educación superior estamos muy bien, somos muy buenos para la construcción del estatus. Es uno de nuestros hábitos. Y creo que si le damos estatus a la vida cultural e intelectual, si lo hacemos al hacerlo, bueno, está bien, siempre y cuando no perdemos el contacto con la sociedad y no olvidemos de dónde venimos. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué usted ha tenido éxito en su carrera? Generalmente digo, he leído, trabajo mucho y escribí mucho. Pero solo me dan mucho gusto 4 o 5 cosas que he hecho, y una de ellas es el ensayo que hicimos juntos, Imanol y yo. Algo que quiero hacer hoy es reflexionar sobre la situación actual en la educación superior, ahora que hemos visto el cambio enorme a nivel mundial en los últimos 12 meses. Yo no tengo la más mínima duda que nos va a afectar profundamente el cambio, el giro de los últimos 12 meses. Quiero revisar un poco la historia para que tengamos un contexto político, cultural, social y económico, hablar de la globalización, lo que ha ocurrido con ella, y luego llegar al surgimiento, la emergencia de Trump en Estados Unidos, Brexit y la presión sobre la UE, y el hecho de que Marine Le Pen sea una candidata factible de ganar la presidencia en Francia, y cómo esto tiene un impacto sobre la educación, la ciencia y la libertad de cátedra, que ya se ha mostrado por el intento de cerrar la Universidad Central Europea, que pasó en los últimos 24 horas, algo con el que yo he estado muy involucrado, y también el cierre de la Universidad Europea la semana pasada en San Petersburgo por el gobierno ruso, y la presión impresionante que están viviendo los académicos en Turquía, con centenares de personas encarceladas y algunos torturados porque no están dispuestos a adoptar la filosofía política del régimen. Entonces esta nueva lucha está empezando a afectar nuestra educación, pero regresemos un poco, retrocedemos un poquito y pensemos en qué nos trajo a este punto. El hito fue más o menos en 1990, cuando la Guerra Fría empezaba a terminar, o ya estaba terminando, y los consultores entraron en Rusia y desconstruyeron la economía rusa en 5 años, con un desperdicio terrible y sufrimiento terrible. El fin de la Guerra Fría fue en muchas formas algo muy positivo, porque enfatizó la militarización y puso mayor énfasis en la economía y el desarrollo social. Entonces, en los años 90 también hubo algo completamente inesperado que no se debió a la Guerra Fría. Bueno, sí lo hizo, pero no en última instancia. Y
no se debió tampoco al desarrollo capitalista tampoco, pero sí a la ciencia y la tecnología, que fue la emergencia del Internet, que cambió todo. Al igual que el final de la Guerra Fría cambió todo, y lo que sacamos de ahí fue un proceso de dos cabezas de globalización contemporánea. Por supuesto, no es la primera globalización. Inició con la revolución neolítica. Fue las religiones mundiales, el comercio europeo y las conquistas europeas de los siglos XVI y XVII. Son procesos globales de una forma u otra. Pero nuestra globalización fue la de los años 90 y después. Y tiene dos aspectos. Uno fue la globalización neoliberal de los mercados mundiales, el papel decreciente de los estados en la medida en que van creciendo las multinacionales, la producción a nivel mundial, el recorte de los gastos económicos en cuestiones sociales, el triunfo del capitalismo financiero que construía las reglas para el Estado de muchas maneras. Entonces, pero una expansión enorme en el comercio transfronterizo e inversión transfronterizo. Y al mismo tiempo tuvimos la globalización del Internet, de las comunicaciones, una biblioteca mundial en el Internet, el traslado de la conversación académica y las publicaciones académicas para que estas fueran conversaciones mundiales. La expansión de la ciencia en el mismo sentido y la educación en muchos sectores y la movilidad creciente de personas, además de las ideas y de las tecnologías. Así que de muchas maneras ha sido positiva, pero tiene un aspecto dual, que es la pérdida de la diversidad cultural y la eliminación de la creación académica fuera del inglés y la debilitación o debilitamiento de las ciencias sociales en la capacidad de que las economías fuertes aplastaran las economías más débiles y de dominarlas. Fue diferente al punto máximo del imperialismo que describían Lenin y otros a principios del siglo XX, porque también alentó un proceso de modernización y desarrollo económico y social en muchos países, porque los bancos sabían que las compañías iban a vender más productos para modernizar las economías en los que los pueblos indígenas, mujeres y otros entraran al centro de la sociedad como consumidores. Entonces, existió este proceso cultural de la universalización, de la creación de pertenecer de todo el mundo a través de las ventas de productos a nivel mundial. Y el crecimiento del mall, del centro comercial, como el arquetipo de lugar para la socialización. Entonces el capitalismo era la fuerza motriz detrás de la comunidad mundial. Pero, por supuesto, como todas las formas capitalistas, llega a ser desigual a través del tiempo. Entonces había mayor igualdad entre los países y mayor desigualdad dentro de la mayoría de los países. Entonces, el primero fue un aspecto progresivo, no llegó a todos los países, pero sí llegó a una serie de significativa de países emergentes. Un país como Corea, por ejemplo, uno de los países más pobres en 1960 después de su guerra civil, ahora tiene un PIB que es equivalente a los de Europa, es muy progresista en lo educativo, es un buen lugar para vivir en muchos aspectos. Tienes suerte si vives en su Corea. Eso no lo hubieras dicho después de la guerra, fue tan devastadora
Pero ahora Corea es un país maravilloso y China, por supuesto, es el mejor ejemplo, el gran ejemplo de los países que han emergido en este periodo. Brasil, a su manera contradictoria, ha emergido también en este sentido, y también en India, que está saliendo de ser un país atrapado esencialmente por una economía agrícola gigantesca, y hay un proceso de migración de la ciudad, del campo a la ciudad, y el 45%, la pobreza ha bajado de 45 al 10% en el mundo, la pobreza absoluta. Pero uno de los negativos, pero hay otros que son negativos, y las cosas empezaron a cambiar enormemente, y el ataque en el 9/11 del Pentágono y las Torres Gemelas, esto fue el inicio del cambio enorme en la situación política. Sabíamos que era un cambio, pero no sabíamos cómo iba a desarrollarse, y no se mostró en todos los niveles de manera urgente, sino que se evidenció esto en el resurgimiento de políticas nacionalistas, el debilitamiento de el multilateralismo, intervenciones multilaterales. Los vietnamitas habían roto esta posibilidad de intervenir libremente, que se vio en el Medio Oriente por primera vez. A cambio, es una valle de incendios, es terrible para las personas que viven ahí. Y esa política inició en 2001, pero al mismo tiempo, durante la mayor parte de esa década, los procesos de la globalización neoliberal y de la globalización comunicativa siguieron desarrollándose. Entonces hubo creciente migración. Aún hoy la migración va en aumento, aunque esto están diciendo algunos que no está pasando, pero sigue creciendo. Hubo un aumento enorme en la primera década de este siglo, de todo tipo, personas de altamente calificados, personas refugiadas, todo tipo de migración incrementó en esa década. Y luego hubo también el crecimiento del Internet, en mayor pluralidad en el Internet, con más idiomas, no solo el inglés, otros idiomas empezaron a desempeñar un papel importante. Entonces ahora la conversación es solo 25% en inglés, mientras en los primeros 5 años era casi completamente en inglés todo. Y mayor comunicación en la educación superior y en la ciencia. Este es un proceso extraordinario, porque es sin precedentes en la historia humana. A finales de los años 90 vimos el inicio de la relación entre los cursos de 2 años a los de licenciatura, ir de 2% a 35%. Entonces, de 1990 hasta hoy, en esos 20 años, finales de los 90, la proporción de las personas que van a la educación terciaria ha doblado, más de doble. Esto es cierto en Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, siempre tuvo una participación, siempre. Brasil empezó a alcanzarlos, y fue similar en otras partes del mundo.
un crecimiento gigantesco en Asia del Este, con todos los países excepto China, tiene al 50% de su población de jóvenes en la educación terciaria, y antes se pensaba que era de 15% como máximo. China tiene 40% ahora y va creciendo. La India ha crecido también y va aumentando. Pakistán no, Bangladesh tampoco, pero la India sí, y en Europa del Este ya está al nivel de Europa Occidental. Rusia siempre ha tenido un nivel de participación mayor y esto fue común en mucha de la región. Pero la participación en la educación superior creció enormemente en Europa del Este y avanzó en todas partes. En Estados Unidos llegó a ser 90% de los jóvenes y en Corea llegó a ser 95% más o menos. Lo que pasa es que los países llegan al 50% y siguen creciendo. Ahora México fue lento en este proceso de crecimiento en la participación. Es una de las señales de que no todo está bien en el sistema educativo, el hecho de que el crecimiento de la participación terciaria ha sido lenta. Entonces, una de las generalizaciones que se puede hacer es que son países en los que el crecimiento está ocurriendo más en el sector público, donde es más fuerte este crecimiento. Entonces, los de Asia del Este tienen un enfoque fuerte en el sector público. El sector privado participa poco. Es regulado mucho, sin embargo, como si fuera el sector público. Además, en términos de estándares, la calidad de los profesores y ese tipo de aspectos. Y es donde el sector para la ganancia, los países que han permitido que ellos tengan la delantera, es donde las tasas de empleo es bajo y no es un buen modelo para el crecimiento a largo plazo. Es crucial el sector público. Ha sido muy importante en la expansión de que el Estado ponga más dinero en la educación, y la mayoría de los países lo han estado haciendo, no todos. Al mismo tiempo, el crecimiento de la ciencia se aceleró en los años 2000 a 2010. El número de países que publican suficientes ponencias científicas para que podamos decir que tienen su propio sistema llegó de 36, incrementó de 36 a 51. No necesariamente esto se correlaciona con los países que tienen altos niveles de participación del sistema terciario de educación, pero se puede decir que se ha emergido un sistema científico genuino, centrado en Estados Unidos, pero potencialmente más incluyente. Y ese sistema científico mundial es en donde la mayoría de los países buscan sus innovaciones, no solo a través de sus propios investigadores, sino en la ciencia mundial para desarrollar productos y nuevas tecnologías. Entonces, para accesar el sistema científico mundial, cada país requiere su propia capacidad científica. Esto quiere decir que en la era de conocimiento mundial, la capacidad nacional es cada vez más importante, no menos, y la ciencia ha llegado a ser más importante en cada país también. Entonces, esto es algo positivo en la lógica del movimiento universitario de clase mundial. Tiene que ver con la creación de estatus, sí, pero la lógica, la dinámica subyacente es que es necesario que los países tengan universidades realmente de investigación, y los indicadores dicen si tienen buena ciencia o no. Los rankings de QS, etcétera, son terribles porque no tienen que ver con quién tiene
quién tiene buena ciencia, sino se tratan de quién tiene buena reputación y cómo se manipulan las tablas sobre las actividades de negocios. Por ejemplo, en África tienen un buen ranking y promueven los países donde tienen sus sedes, por ejemplo. Es totalmente cínico y han intentado hacer esto en América Latina de la misma manera. Este crecimiento grande de la ciencia es positivo y el crecimiento de la educación superior es positivo, pero nos podemos preguntar qué tipo de universidad ha emergido de este crecimiento extraordinario en la educación superior. Son la Universidad Humboldt, es la universidad neoliberal. Creo que es un poco de las dos. No es una anécdota, una historia sencilla. Hemos sido constantes en la crítica del modelo de negocios del neoliberalismo, sobre todo con respecto a la estratificación de la educación, y hemos tenido razón en eso. Y si no lo hubiéramos hecho y no hubiera habido resistencia a algunas reformas corporativas, las cosas hubieran sido peores. Pero no creo que es, por lo tanto, una historia completamente negativa, porque la profesión académica en muchas disciplinas, no en todas, me preocupa lo de estudios comerciales, todavía la academia está en control de muchos aspectos de la educación y del sistema de conocimientos, pero no creo que han tenido éxito es con estos modelos, sin embargo, hacer que las universidades sean más igualitarios, debido a que tiene que ver con otros aspectos como el sistema fiscal, si benefician a las personas de clase alta o beneficia a todo el mundo, si no ennoblece y crea agencia, o simplemente está hecha para dar bienes públicos a la clase media superior junto con los bienes privados que ya tienen. Esas cosas son importantes. La determinación de los salarios, la fuerza de los sindicatos en el lugar de trabajo tiene que ver con si es mucho que ver con la situación de igualdad en la sociedad. Después de 1980, cuando Reagan rompió la huelga de los controladores aéreos en el 81, ha ido en declive esa relación entre corporaciones y sindicatos. Entonces, la educación superior ha hecho lo mejor que ha podido, y creo que hemos permitido errar y tener errores en este proceso. Ha sido la creación de las jerarquías enormes en las universidades. Entonces, las universidades fuertes han perdido financiamiento por parte del Estado en muchas universidades. El financiamiento por estudiante ha bajado en el mundo entero en promedio, y esto quiere decir que lo único que importa es que la gente esté ahí. No quiere decir, bueno, quizá si no aprenden nada no importa, pero tienen diploma al final del proceso. Y creo que hemos permitido que una educación masiva pero de mala calidad ha sido una tendencia en algunos países, pero no en todos. Y sí es posible tener un sistema fuerte, que son estratificados menos que en otros países donde la calidad de la educación masiva sí es bastante buena. Todos los maestros son bien calificados y hay mayor énfasis en alcanzar los sectores de la población que son minoritarias, no representados, pueblos indígenas, etcétera. Y creo que, por ejemplo, los países nórdicos, que
que tienen como una enorme prioridad en la educación y lo consideran clave. Los holandeses hacen bastante bien este aspecto, los alemanes han mejorado a través del tiempo y los coreanos lo hacen bien también. Son más competitivos, tienen un sistema muy duro para los jóvenes, pero sí les dan una educación de muy alta calidad, y lo mismo pasa en muchos otros países de Asia. China está haciendo lo mejor que pueda. Están intentando trabajar en la educación de segundo y tercer nivel. Esa es su tradición, obviamente, es buscar igualdad. Esa es su tradición. ¿Quién va a ganar en ese proceso? Veremos si va a ser lo mismo que Estados Unidos y va a ser cada vez menos igual en el tiempo. Lo veremos. En 2008 todo cambió de nuevo con la recesión en Europa y los países del Europa del Este, pero no fue en todos lados. No nos afectó en Australia, por ejemplo. Nosotros dependemos económicamente de la región de Asia y no tuvimos ningún periodo de crecimiento negativo, no aumentó el desempleo. Hubo un periodo un poco difícil en el sector financiero porque eso fue desestabilizado en todo el mundo. Hubo un presupuesto durante 2 años para salir de ese pequeño bachito, pero China no tuvo problema alguno. La mayoría de Asia estuvo bien, la India estuvo bien, África no cambió gran cosa. En América Latina no hubo el mismo efecto que en Estados Unidos y en Europa. El cambio en Estados Unidos y Europa fue gigantesco y sigue siendo en términos de cambiar el ambiente cultural, político, económico. Varias cosas pasaron en 2008. En primer lugar, la inigualdad en esos países se empeoró muchísimo porque las soluciones que se dieron para salir de la recesión fueron terribles. Se protegieron al 1% más rico y el 0.01% fueron protegidos y el 99% es quien sufrió en cuanto a sus casas, sus empleos, su ingreso, etcétera. Y esto fue una política desigual en gran escala. El salario mínimo bajó. En Estados Unidos no ha habido una mejora del 50% de la población más pobre en las últimas 3 décadas. El 20% de los más pobres perdió muchísimo más y esto ha sido el resultado del periodo en el periodo después del 2008. No hubo dinero para universidades comunitarias en Estados Unidos, ya no tenían dinero para educación pública, el subsidio a las ganancias en gran escala por su control del Congreso y su capacidad de poder pagar a cabilderistas de alto nivel para comprar a políticos. Entonces el sector privado creció enormemente mientras el sector público bajó muchísimo y se empezó a ver a la educación como un bien privado. La globalización económica a nivel global, yo vi algunas estadísticas en La Economista hace unos 6 meses. Desde 2008 la proporción de exportaciones involucrado en las cadenas transfronterizos de producción que involucran a varios países no ha crecido.
desde 2007. Esa tendencia entonces del aumento de la producción transfronterizo no ha crecido más y está bajando levemente ahora. Como porcentaje del PIB ha bajado también. Y las multinacionales ya no son, en términos de su rentabilidad, ya no son los importantes. Ahora las compañías nacionales tienen menos ventaja que antes. La excepción son las industrias de alta tecnología, nuestras marcas favoritas. Ellos siguen viento en popa, pero las otras multinacionales no, incluyendo el sector financiero. Entonces, hay un cambio, un giro, alejándose a el incremento de la globalización económica, de la economía global. Eso es una de las cosas que está detrás de lo que ha pasado en los países atlánticos, una visión anti-libre comercio entre los ricos, entre los ejecutivos, los gerentes generales, los CEOs, etcétera, en la sociedad capitalista. Ya no suponen que el libre comercio es la forma para avanzar. Algunos han adoptado una posición de que el proteccionismo es el enfoque más importante. No es que Donald Trump lo inventó en su cabecita. No, hay un sector importante de los capitalistas que ya no quieren acuerdos multilaterales de comercio, están dispuestos a la guerra comercial, etcétera. No hemos visto esto en el sector cultural. Esto sigue, la globalización y la cultura sigue. En la educación superior no ha habido todavía alguna señal de cualquier reducción en la tasa de internacionalización, el movimiento transfronterizo, etcétera. Pero la presión va a ser en el área de la migración. Aun cuando la migración sigue aumentando, yo creo que va a haber cambios políticos que van a afectar y parar ese proceso de crecimiento en algunos países y la migración va a bajar. Hemos visto también una reducción en la UE que tiene y la presión ha sido a partir de la migración. Hay un giro entonces a nivel de la globalización económica. La migración está en cuestión. El muro de Trump, por supuesto, es un símbolo de ello. Y hay muchas iniciativas para poner un alto a la migración transfronteriza. Y luego tuvimos 2016. Entonces, con todas estas tendencias de cambios en la globalización, particularmente en la economía, nadie estaba preparado para el cambio político en 2016. Tenemos un nuevo tipo de conservadurismo muy sofisticado, muy capaz tecnológicamente, muy bueno para la manipulación del electorado, verlos como un reality. Enviar un texto: si quieres que tu país se te regrese, manda un texto a este número si quieres que América sea más pequeño, América sea más grande, etcétera. Es bastante sencillo si la identidad es el centro de la política. Entonces, ¿qué caracteriza el contenido ideológico de la derecha alternativa? Lo importante es que la identidad y no la clase es central, y podemos ver algunos aspectos de ellos en la globalización de los años 90. La globalización neoliberal fue muy malo para la política clasista. Hizo que los socialdemócratas, que siempre habían sido internacionalistas, tenían que defender los derechos de los trabajadores desde un campo nacionalista, y eso fue un lugar muy malo para ellos. Tú puedes rodear una nación. En efecto, no podías movilizar a la nación
globalización lo suficiente para resistir la globalización económica. Entonces, mientras la política de clase o clasista fue desfavorecido por la globalización económica, la política de identidad fue muy importante y fue alentado por esto. Se te vende lo que tú quieras y tú eres parte de nuestra comunidad humana sin importar el color de tu piel, tu género, etcétera, etcétera. Queremos que tú compres nuestros productos. Este tipo de política de identidad floreció y es mucho más fácil. Tratamos siempre de incluir las cuestiones de raza, de género, etcétera, y sexualidad incluso, que era sobre partes de las comunidades y no era pensar toda la economía política. Pero de hecho, y esto dentro, hubo solidaridad entre estas identidades, pero quizá ello no fue suficiente. Y fue fácil entonces para la derecha alternativa distorsionar esto y jugar esa carta también y decir, no nos gustan todas esas identidades, nos gusta lo blanco, lo masculino y lo nacional. Entonces la derecha alternativa, los demócratas le llaman el nacionalismo blanco, porque en Estados Unidos es especialmente antihispánico, anti-afroamericano, pero también es anti-musulmán. Y lo otro que no está dentro del país, y además los de fuera, que es usado para reprimir a los que están adentro también. Entonces, temporalmente, la derecha alternativa utiliza la política de identidad, pero a su manera, y divide la sociedad en dos campos, dos partes del show de reality. Pensando en educación y ciencia, estamos posicionados en el otro lado, somos el otro, y hemos sido maltratados por algunas partes. Crear chivos expiatorios, crear conflictos, amenazar con guerra. Trump ha amenazado con guerra a una serie de países desde que iniciara su campaña, y no se diga guerras migratorias, guerras de comerciales, etcétera. Política de conflicto, y es explícitamente anti-globalización. Entonces, está utilizando la resistencia de la gente a la globalización como un punto divisorio entre los pro-globalización y los anti-globalización. Este es el motivo por el cual yo creo que estamos en una situación política muy diferente, porque nadie en la política ha cuestionado los pilares de la globalización hasta muy recientemente. En el proceso, por ejemplo, de Brexit en el Reino Unido, el gobierno ha aceptado la política de Brexit y lo está implementando porque no le dio ningún vuelo a la posibilidad de otro referéndum. Ellos dijeron, bueno, como tenemos que mantenernos en el poder, tenemos que sernos más nacionalistas, más anti-UE, etcétera. Y especialmente en contra de la migración de la UE, que fue el punto central para la votación del Brexit. Y la industria más importante, que la estrella en la corona o la joya en la corona de la economía británica, es el City de Londres, el sector financiero,
la industria global era su lugar central y fueron más importantes que en cualquier sector financiero en términos de la cantidad que gana a través de sus operaciones financieras. Ha sido un éxito y ha sido central para la economía, y todo lo demás se ha sacrificado. Las políticas de austeridad en el Reino Unido ha eliminado completamente todo o casi todos los demás sectores de la economía. Entonces, la única manera en que el Reino Unido puede retener su acceso al mercado único en Europa sería accesar la libertad de movimiento de las personas, la migración europea libremente transfronterizo, y ellos han dicho no, ese es el punto central, no vamos a aceptar eso ya, y eso inevitablemente quiere decir que el City de Londres va a caer como el centro del mundo financiero, porque depende de poder atraer a las compañías internacionales en Londres, y luego tienen el acceso directo a Europa. Es un certificado de acceso a Europa en todos los países de Europa. Sin tener eso, no tienes acceso sin poder hacerlo, hacer acuerdos con todos los países de Europa, cada uno de ellos en lo individual. Y es lo que va a pasar ahora, es que van a tener que ir a Francia o a Frankfurt, y entonces lo que están dispuestos a hacer entonces es que están dispuestos a eliminar la joya de su corona, a pesar de más bien con el propósito de mantenerse en el poder. Entonces eso es enorme. Entonces la globalización económica, estamos en el periodo hoy post-neoliberal, no en términos de la cultura ni de las ideas todavía, pero no es la era o la época post-neoliberal que nosotros queríamos, pero sí existe. Creo que estoy hablando un poco demasiado tiempo, pero quisiera simplemente decir, es muy importante reconocer que la educación es central, es un aspecto central en estos temas, y lo podemos ver al ver lo que pasó en el voto en Brexit en junio del año pasado y en el voto por Trump en noviembre pasado. Ahora, los elementos que mejor predecían cómo iba a votar la gente no fue ni su riqueza ni su posición de clase. Es decir, se cruzó, atravesó las líneas de clase la votación. En Estados Unidos, los que votaron a favor de Trump estuvieron un poquito en mejores condiciones que los que votaron a favor de Clinton, debido a que era fundamentalmente un sector blanco que votó por Trump. No fue un asunto central de clase. Los indicadores más claros por los cuales la gente votó a favor de Brexit o Trump era si vivían en ciudades grandes, y no vivían en pequeños pueblos y en la zona rural, y votaron a favor de Trump y a favor de Brexit. Es decir, ubicación, ciudad versus campo, y ciudades interconectados globalmente versus lo rural, la localidad. Entonces, y lo otro fue educación. El otro aspecto, si tú tenías un grado universitario en el Reino Unido, casi seguramente votaste por mantenerse en la Unión Europea, y si no, votaste por Brexit.
En el caso de la elección estadounidense, Knight Silver hizo un análisis muy bueno donde él examinó los diferentes condados a nivel de condados, así lo hacen en Estados Unidos en el análisis electoral. Examinó los 50 condados con mayor nivel de educación superior y los 50 condados con menores niveles de educación. En los condados menos educados, Clinton perdió terreno en 47 de esos 50, comparado con el voto por Obama en 2012. Entonces, y ella perdió más o menos el 11% en promedio en esos condados. En los 50 condados con el nivel educativo más altos, Clinton mejoró el voto por 9% con respecto al voto por los demócratas en 2012 en 45 de esos condados. Entonces, en los lugares muy altamente educados, los blancos votaron por Clinton. Y los únicos que votaron a favor de Clinton en general fueron las mujeres con educación universitaria. Entonces, en el Reino Unido, el indicador más importante fue de lejos el indicador más importante que decía cómo ibas a votar por Brexit o no, o en contra de Brexit. Entonces, la resistencia de la gente a la movilidad y la facilidad de la gente la facilidad de la gente de convivir con la comunicación internacional también era otro sector. Tiene sentido. En un estudio de 2007 sobre migración, la migración, la economía política, y había una tabla en esa publicación que comparó las personas migrantes con grado universitarios. Si no tienes un grado, tiene que ver con la forma en que vas a migrar, tiene que ver con la cantidad de dinero que tienes pero no es tan sencillo, porque si tienes un grado universitario, tienes mucho más posibilidad de ser móvil a que si no lo tienes, y si tienes un bajo nivel de educación, son más probables, hay más probabilidad de que sean móviles. Entonces hay personas con altos niveles de ingresos y bajos niveles de ingresos, pero todos con grados universitarios. No cambia mucho la movilidad entre estos dos grupos. Es más probable que las personas educadas tengan mayor posibilidades de tener agencia, es decir, de poder encontrar formas de moverse. Yo lo he hecho, no es fácil, así que hay algo aquí muy importante entonces sobre el potencial positivo de la educación superior para enfrentar a este tipo de división cultural y enfrentar esta reemergencia de política nacionalistas, racistas, sexistas. Me gusta, es decir, el primer ministro de Italia lo llama nacionalismo cerrado. La educación cambia a la gente, los hace más cosmopolita, más confiados en manejarse con otras personas, les da más posibilidades de enfrentar un mundo conflictuado. Entonces, si la tasa de participación en educación genuina, no educación falsa, si esto va avanzando, podemos esperar que la base política de este tipo de derecha va a disminuir, pero eso es si la educación no es lesionado por esta política. Existe un peligro muy real que las universidades, la ciencia, la educación superior van a ser blancos, objetivos, como instituciones liberales que se tienen que desmantelar.
Esto ya está pasando con lo que ha dicho Trump en contra de la libertad de expresión en Berkeley. Y el cierre de la universidad en Europa, en San Petersburgo la semana pasada y la de hoy, parece que en Turquía, Rusia y en Hungría, y pensamos que están en colusión con Trump, están hablándose entre sí de cómo eliminar estas instituciones internacionalistas que son su oposición, son defensores de los derechos académicos, que es una libertad, que están en contra de ello. Ellos entonces son blancos para este tipo de nacionalismo cerrado que son la base de estos regímenes, y el hecho de que estos regímenes aparentemente están en colusión, están conspirando juntos para hacer esto va a, cuando esto ocurre, puede haber más posibilidades de cerrar universidades extranjeras porque son blancos fáciles, y todos los que tienen que ver con cooperación transfronterizo van a recibir presiones para ya no existir y ya no operar. Creo que el desafío para nosotros es muy grande porque necesitamos fortalecer en países la solidaridad social como parte de nuestro papel en las comunidades liberales. Tenemos que hacerlo dentro de nuestras naciones y también mantener nuestro papel internacional cuando lo que ellos quieren hacer es oponerlos. Nosotros tenemos que reconstruir el puente entre lo que es la solidaridad de clase, una visión socialdemócrata, y la solidaridad internacional, intercultural a nivel mundial. Una socialdemocracia global, que se podría llamar. Entonces, el movimiento socialdemócrata no ha sido lo suficientemente fuerte en su internacionalismo, aunque hay excelentes ejemplos donde la solidaridad internacional ha sido muy importante para situaciones nacionales particulares, pero al eliminar el internacionalismo social, está abriendo, cuando la derecha lo abandona, le da espacio para que la izquierda lo pueda ocupar, ese espacio. Pero lo que nosotros enfrentamos es una administración estadounidense que va a crear mucha miseria para su propio pueblo, y los rectores van a estar en una situación política, un ambiente político mucho más agudo, y va a ser un momento político muy duro, y vamos a tener que tener creatividad sin precedentes en cuanto a nuestras estrategias para la contribución a nuestras sociedades. Muchas gracias.
personas que están en estos gabinetes de poder en los países que usó, por ejemplo, como Estados Unidos o Inglaterra, también acudieron a las mismas instituciones de educación superior, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, donde todos vienen de la misma universidad. No sé, en ese sentido me parece también como, quisiera saber su opinión sobre ese tema, sobre esa responsabilidad de las universidades para eso, no sé. Gracias. Una más. Quería saber si conoce usted algunas medidas realmente compensatorias que ayuden a disminuir la inequidad en países como el nuestro, y si las puede mencionar. Gracias. Vamos. Cosa The debate about vouchers and the state and the private education it's been the discussion of the last 30 years or so. I'm not sure that discussion is leading to a better educational outcome. I think that I have some sympathy for the concern about the role of the state, which can be and has been anti-professional, heavy-handed, has made it more difficult for local communities to develop their institutions in many instances. But I would balance all that again. De que solo el Estado puede enfrentar el problema del diseño general del sistema y nuestra necesidad de hacer que el sistema educativo sea configurado para maximizar la oportunidad en nuestras sociedades y maximice también el nivel de aprendizaje que ocurre. Creo que si dividimos el sistema en comunidades nada más locales que no tengan referencia sobre un sistema general para que de tal modo que las zonas más pobres reciben recompensa por ser más pobres, creo que a la larga vas a tener un resultado peor, no un resultado mejor. El argumento a favor de las soluciones de mercado tiene mayor fuerza si se puede demostrar que ir al mercado va a mejorar el nivel de rendimiento y va a implicar mayor aprendizaje, mayor rendimiento estudiantil, educativo, mayor educación e investigación en las universidades. Creo que si el mercado hiciera eso, sería no habría que escoger, pero en la educación no funciona así. En general, las soluciones de mercado no tienen buen récord en hacer esto. Y las excepciones a esta regla es cuando tienes comunidades ricas que consiguen mejores resultados para sus hijos, pero eso pasa a costa de las otras comunidades. Bueno, yo creo que tenía algo de certero cuando hablo que las burocracias pesadas eran obstáculos y que necesitamos un Estado más inteligente, pero no creo que tuvo razón cuando planteó que el estándar general de la educación iba a mejorar. Ahora, las universidades cosmopolitas como Cambridge y Oxford sí capacitaron a May y los Cameron, es cierto, pero en Estados Unidos es diferente, el papel es distinto. El mejoramiento en la capacidad de los seres humanos de desarrollarse a partir de una interacción con niveles de complejidad, conocimiento complejo, es real.
la gente llega a ser inteligente en universidades inteligentes, pero también aprenden a manipular a los demás para beneficiarse a sí solos. Entonces, yo creo que si la ética en las universidades importantes se enfatiza el desarrollo no de cosmopolitanismo, que es algo neutral en términos de ética, sino en el desarrollo de un compromiso por un bien público, un bien común mejor. Yo creo que esto sería importante. Si van a hacer una carrera en la política, si lo quieren hacer a la derecha, lo van a hacer sin importar su educación, pero si todo es igual, siendo todo igual, creo que estaríamos en mejores condiciones con universidades cosmopolitas que no. Y creo que las instituciones, las otras instituciones en la sociedad, ya que las iglesias han perdido su capacidad de moldear a las personas como antes, no hay otro lugar, otra institución donde vas a poder moldear a las personas más que a través de las universidades. Es bastante crucial. Ahora, la igualdad y el acceso, ¿cuáles programas funcionan? Es muy difícil decir, porque los que trabajamos sobre la equidad yo he pasado toda mi carrera hablando y trabajando sobre la equidad, y vemos el resultado y vemos que hay más mujeres en casi todos los sectores de estudio, aún en la ingeniería, en la mayoría de los países, no en todos. Y ha habido un cambio muy importante en términos de los pueblos indígenas en algunos países, en Canadá, por ejemplo, no necesariamente en todos. Hay mayor reconocimiento de las personas discapacitadas y la necesidad de acomodarlos. No está bien, pero está mejor que antes. Y creo que las cuestiones de la identidad sexual tienen probablemente más espacio, pero la clase ha tenido mucho menos inclusión. Entonces, las sociedades que lo hacen bien son los que lo hacen bien a nivel de las escuelas. Meten a los mejores maestros en los sectores más pobres. Finlandia, por ejemplo, los niños empiezan a los 7 años, no tienen una competencia frenética como en Corea o Japón. Hay mucho juego en los primeros años, pero lo que sí hacen es que aseguran que cada maestro sea excelente. Para ser maestro de escuela tienes que tener maestría, y en algunos países tienes que tener estudios de medicina, en algunas partes de Finlandia. Y la profesión de maestro de escuela primaria es mucho más prestigioso que en otros países, y esto funciona de tal modo que tienen una clase media todavía sobre representado en la Universidad de Helsinki, que es la más prestigiosa, pero no es tan élite con respecto a las demás universidades en Finlandia. Entonces, el total de participación en todos los niveles de educación terciaria es muy alto, y como resultado tienen una sociedad relativamente igualitaria, relativamente equilibrado, sin los extremos que Suecia tuvo, por ejemplo, en su momento, pero su modelo está recibiendo presiones, sin embargo, de los últimos 20 años, pero hay que decir que en la calidad de educación en Finlandia no ha llevado a mayor igualdad social en su conjunto, pero sí ha parado su erosión de esa situación a nivel social general. Anyone else? Just briefly and very concretely, thank you very much for your talk.
Es decir, universidades en Europa, pienso efectivamente en el caso de la Universidad Central Europea y del Instituto Europeo en Fiesole, se han convertido, por ejemplo, estas universidades en espacios de internacionalización como otras tantas en el contexto de la Unión Europea, ¿no? Pero también hay asimetrías. O sea, hay universidades que son altamente subsidiadas, pienso en Grecia, pienso en Italia, pienso en España, en menor medida, que están generando egresados para la desocupación, para el desempleo, ¿no? Y esta asimetría no viene del 2008, pero se ha agudizado después de la crisis del 2008 y ha favorecido esta dinámica que llaman del brain drain, brain gain, es decir, la fuga de cerebros y quién gana estos cerebros. Entonces, ¿cómo funciona esta lógica? Según lo que usted nos está comentando, y en particular con el Brexit, que es uno de los países que más le ha apostado por esta que le llaman la magnet economy, de atraer talentos, pues. ¿Qué opina de esa situación, ¿no? Porque nosotros podríamos decir que tenemos un paralelo también con nuestra relación con los Estados Unidos, ¿no? Nuestros egresados más calificados que se van para allá y a lo mejor allá se quedan porque allá están las oportunidades, ¿no? Pero digamos es otro contexto. Sería fundamentalmente eso. Muchas gracias. A ver, aquí, adelante. Igual yo tenía una pregunta, creo que es bastante clara. Quería saber dónde queda el lado humanístico dentro de esto. ¿Cuál es el papel del humanista? Si se requieren los humanistas o si solamente se está requiriendo que en el papel de la educación superior en el mundo se formen empresarios y ya no se requiere del humanista, o qué ocurre en ello. Eso sería. Gracias. Allá atrás. Roberto. Atrás, hasta atrás, hasta atrás. Ante esta situación de protección, digamos, de los bloques de países, hay una experiencia, la experiencia Erasmus, que nos dice que ha sido la experiencia que más ha unificado a Europa, con el nacimiento de niños Erasmus, etcétera. Ahora, con el cierre en la frontera norte de México, las universidades de ambos países y las organizaciones de universidades de ambos países hemos tratado de tender algún tipo de puente por encima de las políticas migratorias o las políticas institucionales. La pregunta sería: ¿qué perspectiva le ve usted a esta alianza norteamericana de educación superior? Un tema que vamos a discutir en junio en Tijuana, justamente. ¿Cómo, digamos, una forma de continuar en un espacio norteamericano? Déjame añadir, Simon, algunas preguntas que no tienes que responder personalmente, porque varias tocan temas que han sido planteados aquí, pero para darle la voz también a quienes están en las sedes a través de videoconferencia. Tenemos 5 preguntas de la Universidad de Morelos. Una se vincula con la pregunta de nuestro compañero aquí adelante. Ante este énfasis en el problema de la competencia y la competitividad, ¿dónde queda la parte humanista de la docencia, de la relación con los estudiantes? ¿Qué factores serían importantes para que un país como México los tomara en cuenta para que las políticas de educación superior tuvieran o promovieran una visión social más democrática y no del tipo de la que está pasando en Estados Unidos, me imagino? ¿Cuáles serían en esta lógica estrategias para que las universidades públicas coadyuvaran a construir una solidaridad de clase? Esa pregunta está
complicada, ¿no? Podría ser toda una sesión, una conferencia completa. No tienes que tomar todas las preguntas, Simon. Elige lo que creas prudente. Si quieres, ve adelante con estas que han llegado y... They are immensely interesting questions, and as the first three were, and they all touch on something important. Tratarlos a todos de manera staccato. En Europa, la movilidad estudiantil académica ha sido muy alta. Ha habido un magnetismo hacia la zona noroeste, pero creo que España y Portugal han resultado mejor en los positivos en general en toda esta relación dentro del espacio europeo. España todavía está demasiado cercano a Brexit arruina mucho de esto porque hay un flujo muy grande al Reino Unido. El 40% de los nuevos profesores en Gran Bretaña han sido de Europa continental. Entonces puede también cambiar la fuga de cerebros y es la dinámica. Entonces, en relación a las humanidades, yo soy humanista. Crecientemente utilizo la historia como mi medio, pero soy científico social también. A mí me gusta el aspecto de la observación empírica de la ciencia social, que me ayuda mucho, pero no creo que te da la verdad. Te da materiales de las cuales tienes que establecer la verdad. Y esto es en ese proceso de extraer la verdad, la historia de las humanidades son centrales. Ahora, el sesgo STEM, STEM, en las universidades existe y ha estado trabajando en esto desde que Clark lo trabajó en el 63, entonces desde hace mucho este es un aspecto. Las humanidades se utilizan en la sociedad de una manera masiva. El lenguaje, el discurso, el razonamiento, el conocimiento de cómo funciona la política, otros idiomas, estudios de otros países son inmensamente útiles para muchas personas de una manera práctica en cómo vive la gente, en lo que hacen, en su empleo. Son las humanidades las que permiten que las personas sean móviles globalmente. Las personas que están en las humanidades ganan más con la globalización intelectual debido a la amplitud de la educación de las humanidades y la comunicación. El discurso complejo te permite tener relaciones sociales mucho más complejas. Entonces las humanidades son centrales. No hay que ser tan defensivos como lo somos, pero es difícil en el ambiente en el que estamos, ya que los STEM es importante, es interesante y es poderoso y transformativo, etcétera. Entonces no hay que oponerlos unos a los otros. Las humanidades son enormes, no han desaparecido, y eso dice algo acerca de su capacidad de sobrevivencia. Erasmus ha sido muy importante y ha sido bastante equilibrado, no perfecto. El Reino Unido no ha enviado suficientemente gente afuera, pero lo importante es con las cosas
lo difícil de la regionalización en Norteamérica es similar a lo de Asia. Hay un elefante enorme que está ahí. Es muy difícil tener una sensibilidad regional que funciona debido a eso. Pero en América Latina es mucho más fácil tener una regionalización, una identidad, poblaciones grandes. México está mucho mejor colocado en términos del desarrollo regional con respecto a América Latina en lugar de con respecto a Estados Unidos. Entonces, pero por otro lado, no podemos eliminar el hecho de que en Estados Unidos puede haber más oportunidades de empleo. Entonces, la forma en que construiremos el regionalismo es una pregunta abierta. Tu identidad es lo que algunos de los estudiantes europeos han dicho, que si tú quieres una identidad norteamericana, latinoamericana, ¿cuál es el camino? Es una pregunta muy difícil. Ahora, el énfasis sobre la competencia. México ser una sociedad más democrática. Yo entiendo el punto sobre Estados Unidos, sí, a nivel básico la democracia funciona, hay una sensación de rendición de cuentas, etcétera, pero a nivel nacional es un desastre. A nivel local funciona, pero necesitas tener $1,000 millones para hacer una campaña para ser gobernador. Entonces, pues, obviamente es un juego para ricos. Entonces, ese es un sistema político terrible, espantoso. Pero hay todo tipo de responsabilidad ante los ricos y nada hacia el 99%. Entonces, creo que lo que no podemos crear es una sociedad. No podemos tratar de transferir nuestro sistema educativo a la sociedad y hacer que eso funcione. Lo que podemos hacer es construir agencia entre los educandos. Entonces, la confianza, su capacidad de accesar y utilizar el conocimiento, todo esto, si construimos su agencia, entonces hacemos que estas personas sean individuos que tengan la capacidad de ser ciudadanos. Pero no podemos hacer todo. ¿Qué constituye la comunidad? ¿Cómo puede trabajar junto gente que tiene antecedentes diferentes? ¿Cómo las comunidades pueden ser productivos social y culturalmente al igual que económicamente? Esto, nosotros tenemos las herramientas que podemos utilizar para construir ese tipo de graduado. Un graduado con agencia que es bien situado, que entiende cómo la educación puede ser un bien común y no solo un bien individual. Entonces sí creo que es posible y la gente lo hace, pero no lo hacemos lo suficientemente bien y de manera consistente. Tenemos que construir la solidaridad de clase, pero hay que ubicarlo en el ambiente educativo más amplio. Yo creo que lo que estamos enfrentando ahora es la polarización sobre la base de la identidad. Hay que cerrar esa brecha y hay que haciéndolo a nivel de base, construyendo la solidaridad de clase y soluciones socialdemócratas para los problemas sociales. Pero eso es solo una parte del problema. También tenemos que situar la solidaridad de clase en el contexto de darle oportunidades a las personas. I think there are a lot more questions. A talk like this has actually two effects. It allows us to understand a lot of things, and it allows us to ask a lot more questions. And we would never
finish up, if all the concerns seguir aclarándolas, ¿no? Tenemos que ponerle en algún momento fin a esta conferencia, como siempre nos ocurre. Lamentablemente no podemos tocar todas las cuestiones que se han planteado, y yo creo que no hay mejor conclusión que la que él mismo acaba de dar sobre el tema del papel de la educación superior en la construcción de visiones más humanistas, más completas, más amplias, que no nos lleven a confrontar de manera absurda a las ciencias básicas, a las humanidades, a las ciencias sociales, que en todo momento las universidades tengan como parte de su proyecto el estar muy cercanas a lo que ocurre en la sociedad, el poder contribuir a una mejor comprensión de lo social, no solo en términos académicos, sino en términos de la propia interacción social, y que en ese sentido los últimos resultados electorales en el mundo que han impactado la nueva realidad, como el Brexit, como fue la votación en contra del proyecto de paz en Colombia, como fue la elección de Trump, muestran que el impacto de lo educativo es grande, pero también muestran, por la sorpresa misma que nos causaron, que las universidades no hemos estado tan cerca de lo que pasa en nuestros países y en el mundo como para haber entendido que podían venir fenómenos como estos, y que también nos ponen una tarea por delante de que se vea a las universidades no como parte del poder institucional, burocrático, que se combatió tanto en estos procesos electorales, sino como una parte de ese que contribuye a atender ese malestar social amplio que se ha expresado en los procesos políticos recientes en todo el mundo. Para mí esos son los principales mensajes que de manera muy resumida hago aquí. Nos ha dejado la participación de Simon Marginson. Quisiera agradecerle de nuevo el que haya estado dispuesto a venir de tan lejos para estar de nuevo entre nosotros. Antes volaba como 36 horas desde Australia para llegar acá, ahora fueron unas 10, me imagino. El cambio de usos horarios es menor, pero no deja de ser un esfuerzo sistemático, que cada vez que hemos hecho un llamado para que esté aquí como parte del seminario contribuyendo a nuestras discusiones y nuestras reflexiones, siempre lo haya atendido. Entonces, Beto, te dejo para que cierres la sesión, y gracias, Simon, por estas... Muchas gracias. Yo le agradezco también muchísimo a Simon el esfuerzo que hace por venir y trabajar con nosotros. Mañana vamos a tener una reunión de seminario con él. Y desde luego, siempre que escucho a Simon, me queda una enorme cantidad de ideas, reflexiones, cuestiones, problemas para ir pensando, ¿no? Y cuando escucho, leo sobre lo que ocurre en el mundo con la globalización y las universidades, pues voy pensando en cómo todo este discurso que se está dando tiene que ver algo con mi propia realidad. Eso es innegable. Había por ahí en los años 60 del siglo pasado un sociólogo brasileño que hizo una presentación, una propuesta que se llamaba la reducción sociológica. Era un tiempo en donde las corrientes norteamericanas de sociología estaban avanzando muchísimo, estaban cubriendo buena parte de la investigación en América Latina inclusive, y entonces él decía, miren, todo eso lo tenemos que reducir para ver efectivamente de lo que se trata en esta realidad concreta, en aquel caso de Brasil. Bueno, a mí me quedó un poco de eso, y siempre estoy tratando de buscar en qué punto me agarro para ver cómo puedo innovar, trascender, hacer otras cosas con el análisis de la educación superior y las universidades en México. Yo creo, con todo lo que ha ocurrido, que
Estamos los mexicanos prácticamente frente a un cambio tal vez posible en un año, de aquí a un año, un poco más de un año, y quienes analizamos la educación superior en este país tenemos que estar muy claros de que queremos fortalecer a las universidades públicas mexicanas. Cuando yo pienso en la globalización, pienso muchísimo en esta casa de estudios en donde estoy sentado ahorita, porque es una de las casas que puede y está concursando en el mundo global, está presente en muchas de las cosas que ocurren en la globalidad. No puedo decirles que tenemos, no sé, varias sedes de la Universidad Nacional en varios países del mundo. Estamos buscando también el contacto con el mundo, pero eso no me implica pensar que hay muchísimas universidades públicas, estatales en el país, que tienen una gran calidad, que tienen una gran potencialidad, que son universidades que pueden avanzar muchísimo y que también están buscando tener presencia internacional. Entonces, estas universidades creo que son universidades muy importantes, muy ricas para el país, y creo que dentro de ellas una de las cosas que se tiene que impulsar con mucha fuerza es la investigación. Las universidades públicas son las casas que están haciendo investigación en este país, y queremos hacer investigación, pero investigación dirigida a los grandes problemas nacionales, a los grandes problemas locales, y ver cómo eso tiene que ver con las cuestiones problemáticas que se están presentando a nivel global. Eso, por un lado, a mí me preocupa muchísimo que nuestras universidades tengan presencia nacional, que nos vayamos agrupando nacionalmente las universidades. No lo estoy diciendo porque está aquí un funcionario de la NUYES, independientemente de que no estuviera, yo creo muchísimo en esta tesis, y entonces me importa dejárselas para que ustedes piensen también en función de lo nacional todas las cosas que Simon dijo y cómo se aplican. Sí creo que hay una necesidad también de esforzarnos por darle importancia a las humanidades y a las ciencias sociales en las universidades públicas. Es fundamental por muchísimas razones de la situación que vivimos y de la crisis social y política en la que estamos. Cierro con algo que no quiero que se me quede en la cabeza. Miren, de todas las obras que he leído de Simon tiene muchísimo escrito, pero no podría yo dejar pasar decir que es obligatorio la lección de un texto que hizo con una colega también del seminario, con Marcela Molis, que es un texto metodológico sobre educación comparada. Este me parece que es un texto fundamental que todos los estudiosos de la educación superior deberían echarle una mirada, porque además tiene un subtítulo que me acuerda que es muy interesante. Dice, cuando la puerta se habla, el tigre salta, ¿no? Entonces, eso es, la educación comparada es muy importante y siempre uno encuentra algo que no esperaba que iba a encontrar. Le agradezco mucho a Simon su presencia hoy, mañana y siempre en nuestro seminario. Y también quiero terminar diciendo que para la realización del evento con Simon, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de esta institución, que es la institución realmente potente en términos del análisis de educación en la universidad y tal vez en el país, nos ayudó, nos apoyó para que Simon estuviera hoy con nosotros. Estoy muy agradecido. Lamentablemente el director del instituto se fue, pero como hay varios colegas del ISUE, les pido que transmitan el agradecimiento que tenemos de haber colaborado con nosotros para lograr este evento. Muchas gracias, que tengan muy buen día y mucha suerte. The applausos are for you, Simon. Great. It was like 150 people overall. It was nice, the questions that came in, I think they were good. I have this book, but I don't have signed by you.